Comenzamos dando una definición acerca de lo que es un ecualizador, el cual es un dispositivo que permite modificar la amplitud en el espectro de frecuencias en una señal de audio. Para entender esto hay que tener claro tres conceptos, los cuales son amplitud, que lo podemos referir al volumen de una señal de audio, espectro, que es la distribución de energía en función de la frecuencia, y frecuencia, que es el número de ciclos por segundo. Para las frecuencias se darán los hercios y para la amplitud los decibeles. Estos ecualizadores tienen un gran número de aplicaciones y su uso depende de los objetivos que se quieran tener respecto a una señal de audio. Por ejemplo, si tenemos una grabación de una voz o de una guitarra y hay cierta frecuencia que está afectando que puedan ser los 500 Hz, a través de los ecualizadores podremos modificar dicha frecuencia para atenuarla y así obtener un sonido mucho más limpio. También estos se pueden utilizar para crear sonidos propios a través de la modificación de las frecuencias utilizando diferentes curvas de ecualización o filtros que lo que hace es modificar, como habíamos dicho, las frecuencias y así obtener sonidos característicos. Refiriéndonos a la aplicación del segundo teorema del cálculo integral, haremos uso de una de las componentes importantes de un ecualizador, que son las curvas. Estas permiten modificar las frecuencias de una señal de audio a lo largo del espectro. Lo característico de estas curvas es las formas que tienen con las cuales se obtienen diferentes resultados, ya que se afectan las frecuencias de diferente modo. A su vez, estas curvas se pueden representar con funciones del cálculo, como vamos a evidenciar en este momento. Poniendo como ejemplo la imagen, se puede observar una curva o filtro pasa alto, que lo que hace es reducir o cortar las frecuencias bajas y dejar pasar las altas. Estas curvas se pueden representar a través de la función logarítmica. Otro ejemplo son los filtros pasabanda, que lo que hacen es dejar pasar un determinado rango de frecuencias, ya sea para aumentarlo o para atenuarlo. Como se puede observar en la imagen, se tiene una curva que respecta a la función planteada. Con esta estaríamos atenuando cierto rango de frecuencias. Por otro lado, si se tiene esta otra función, la cual es cóncava hacia abajo, se estaría aumentando dicho rango de frecuencias. Por último, a través del segundo teorema fundamental, lo que haremos es conocer el área bajo las diferentes curvas de ecualización que nombramos anteriormente. Con esto tenemos entonces el conocimiento del rango de frecuencias que se está afectando al delimitar un área específica dentro del espectro de frecuencias. Para entender el proyecto propuesto se debe conocer el concepto de integral e integral definida. ¿Qué es una integral? Una integral es el proceso matemático que permite calcular el área debajo de una curva en una función, donde esta área ya puede representar una gran variedad de cosas dependiendo de la naturaleza de la curva de la cual se está calculando el área. ¿Qué es una integral definida? Es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo a y b, en el que para cada uno de sus puntos x se define una función f de x que es mayor o igual que 0 en a y b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función. Propiedades de la integral definida. Las integrales definidas deben cumplir con ciertas propiedades, como lo son: primero, toda integral extendida a un intervalo de un solo punto a, a es igual a 0, como se evidencia en el ejemplo de la izquierda. 2. Cuando la función es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa, como el ejemplo de la derecha. 3. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. 4. Al permutar los límites de una integral definida, esta cambia de signo. 5. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. 6. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales, tomadas por separado. La relación que existe entre la integral definida y la derivada queda establecida en el teorema fundamental del cálculo integral, que establece que las derivadas e integrales son procesos mutuamente inversos. Con esto se comprende que si resolvemos una integral y derivamos el resultado, obtendríamos nuevamente la integral original. Para fines prácticos, el teorema fundamental del cálculo puede ser utilizado para resolver integrales definidas. El segundo teorema fundamental del cálculo nos proporciona una poderosa herramienta para calcular integrales definidas exactamente,
pero es útil solo si podemos encontrar una primitiva para la función que queremos integrar. Algunas veces esto es una tarea sencilla, pero otras veces es difícil. Para poder usar este teorema para calcular integrales definidas debemos desarrollar procedimientos que nos ayuden a encontrar primitivas. A esto se le llama técnicas de integración. Es bastante típico usar la letra f para la primitiva antiderivada de f minúscula y usamos una notación para denotar la resta de f de b menos f de a. En el ejemplo básico podemos ver cómo se halla la primitiva de la integral, en el cual tenemos como valor x a la 3, en donde intercambiaremos los valores de x por su límite superior e inferior, los cuales nos darán un valor, los cuales el límite superior se restará con el resultado del límite inferior y nos dará el área bajo la curva, el cual será representado el resultado en unidades cuadradas. En otro ejemplo sencillo, sabemos que Arquímedes fue capaz de calcular el área de un segmento parabólico. Ahora podemos usar el teorema fundamental del cálculo para calcular esta área. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la variable de la parábola, la cual es un polinomio de segundo grado. Después queremos evaluar el área usando la integral. Y por último, el cálculo es sencillo debido a que es una función polinómica, en donde mostramos el resultado de nuestra integral definida. En la aplicación del cálculo integral haremos uso del segundo teorema fundamental para poder hallar el área bajo la curva que se observa en la imagen, en la cual tenemos una curva pasaaltos y en esta vamos a delimitar un rango entre 20 y 60 hercios para conocer la cantidad de decibeles que se podrían atenuar si llegáramos a aplicar un corte con una curva como la que corresponde a la función planteada en dicho rango de frecuencias. Para esto entonces tenemos planteada la siguiente integral, evaluada entre 20 y 60, a la cual le aplicaremos un truco para su solución y posteriormente el segundo teorema para conocer el área. Como observamos en la presentación, se tiene entonces la integral evaluada entre 20 y 60 de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, que corresponde a la función de la curva que habíamos mostrado anteriormente, esta con su respectivo diferencial. El truco que aplicamos es sumarle un 1 y restarle un 1, que con esto no estamos alterando la función, al numerador. De allí entonces separamos, dejando dos funciones aparte, con las cuales tenemos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Sabemos entonces que la primera corresponde a un 1 y la segunda la dejamos normal. Posteriormente aplicamos la integral a cada una de las funciones, donde se tiene entonces que la integral de 1 es igual a x y la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 es arcotangente de x. Todo esto evaluado entre 20 y 60. De allí aplicamos entonces el segundo teorema fundamental del cálculo a cada uno de los resultados hallados, donde en primer lugar tenemos una resta entre 60 y 20, ya que corresponde a reemplazar los valores planteados en cada uno de los resultados. De allí entonces tenemos la resta entre arcotangente de 60 y arcotangente de 20 para obtener un área final de 38.1 que corresponde a la atenuación total entre el rango de frecuencias de 20 a 60 Hz.